Hola familia, qué gusto que podamos estar otra vez juntos en este espacio en el que podemos compartir la palabra de Dios, reflexionar acerca de lo que Dios nos está hablando en este tiempo y como también hemos dicho en otras ocasiones, ser desafiados para que Dios produzca en nosotros esos cambios que Él está buscando. Y de tal forma que nosotros podamos ser hijos del reino y manifestar en nuestras vidas que somos de Cristo. Así que quiero invitarte a que puedas ser parte otra vez de esta sesión de mensajes o esta serie de mensajes que hemos titulado El Sermón del Monte, donde estamos estudiando principalmente los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que es una enseñanza extensiva del reino de Dios dada por Jesús y que es aplicable al día de hoy, donde Dios constantemente nos está diciendo cuáles son las actitudes y los principios que deben haber en los cristianos. Así que quiero que podamos orar al Señor, pedir su dirección y que Él tome control de todo lo que vamos a hablar hoy día y que Él nos inspire a poder ser enseñados en la palabra. Amén. Así que quiero que compartamos esta oración. Padre del cielo, te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, porque tú nos enseñas, nos instruyes y estás constantemente dándonos palabra para que podamos crecer, para que en nosotros sea hallada esta estatura de Cristo que está buscando en nosotros y que podamos también, Padre, ser desafiados por ti a seguir avanzando en nuestra fe, en nuestro amor hacia ti y en nuestro compromiso con el reino, con la iglesia y contigo, Señor, por sobre todas las cosas. Queremos bendecir tu santo nombre y ahora queremos, Señor, que nuestros corazones sean receptivos a tu palabra y que a través de ella podamos, Señor, ser instados a crecer y a cambiar. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y como estamos viendo esta serie de mensajes que hablan acerca de las enseñanzas de Jesús que aplican a los cristianos y a cómo debemos nosotros comportarnos en el reino de Dios, el Señor nos ha estado hablando acerca de los principios descritos en las bienaventuranzas. La semana pasada hablábamos acerca de la influencia del cristiano a través de ser sal y a través de ser luz. Y hoy vamos a ver el principio de la justicia. Si bien es cierto, los versículos que avanzan desde el 17 hasta el 20 hablan acerca de cómo se aplica la justicia de Dios, hoy día vamos a estar hablando el primer principio de la justicia o de la aplicación de la justicia, que es la relación entre el cristiano y el enojo y la ira. Pero antes de eso, cuando Jesucristo describió su rol importantísimo en esto de la justicia, Él dijo: yo no vengo a abrogar la ley. Y esto causó cierto desentendimiento en los fariseos, porque ellos pensaban que Jesucristo venía con otra intención. Ellos pensaban que Jesucristo, al haber dicho, por ejemplo, que la condición del respeto o del guardar el sábado era distinta a lo que ellos tenían como concepto, ellos pensaban que Jesús iba a ser un completo revolucionario en lo legal, en lo que decía directamente el Antiguo Testamento. Y el Señor dijo: yo no vengo a abrogarla, yo no vengo a estar en contra, yo no vengo a que ésta sea destruida, yo vengo a cumplirla. Pero no a cumplirla como ellos pensaban. No, el Señor no iba a quedarse en su casa guardado un sábado sin hacer la voluntad de Dios, o no iba a guardar todos los conceptos de ley que tenían los judíos en ese tiempo de la forma que ellos creían que lo iba a hacer. El Señor venía a no actualizar, sino que a darle un plus a la ley y entenderla completamente y aplicarla para vida. De hecho, el próximo martes vamos a tener nuestro primer día de discipulado de este año 2021, en donde vamos a empezar una nueva serie que se va a hablar acerca o se va a tratar del evangelio práctico, o vivir el evangelio de una forma que los demás puedan verlas en nosotros. Y esto es lo mismo. Jesucristo estaba hablándoles del reino práctico. Y Él, al venir a cumplir en justicia la ley, vino a hacerla de una manera práctica. Y hoy día vamos a verlo. Hoy día vamos a hablar acerca del enojo y de la ira. Y
a veces como quienes enseñamos en la Escritura, a veces entendemos que Dios nos habla a nosotros mismos primero y muchas de estas cosas nos desafían, nos complican también compartirlas porque Dios también está tratando con nosotros, pero si hay algo que me tranquiliza de alguna forma poder decir que Dios ha desarrollado en mí es paz y paciencia. Hablábamos en la semana con Priscila, que debe estar viendo este video. A todo esto felicitamos a Priscila porque está hoy de cumpleaños. Así que bendiciones para ti, Priscila. Y en la semana hablábamos acerca de que ella tiene un carácter muy particular y para mi gusto nos entendemos muy bien. Pero ella tiene ciertas acciones que en el juego, en la buena onda, ella intenta sacarme de mi tranquilidad o de mi paz. Y después de todo y ver mi reacción me dice, me tienes paciencia. Ella estuvo con nosotros como empresa alrededor de un mes haciendo su práctica profesional y esto lo venimos conversando hace mucho tiempo. Ella dice que yo le tengo paciencia. Y en general creo tener ciertos rasgos de paciencia frente a diferentes situaciones. Pero muchas de ellas nos llevan a reacciones particulares. Muchas de ellas ven cómo nosotros actuamos, cómo tratamos a los demás. Y a veces es común hacerlo con enojo, con molestia, con rabia. Muchas de ellas nos pueden llevar a sentimientos aún más profundos y más rechazados por Dios, como es el odio, la negación, como es el hacer acepción de personas y el elegir a estas por sobre estas otras. Muchas de ellas incluso a otras personas les ha llevado a cometer actos deplorables como el homicidio, el asesinato y algunos otros actos que rechazamos como sociedad. Pero este concepto del enojo y la ira parte en su punto más mínimo y se puede ir elevando si no es controlado. Y vamos a hablar de esto. Así que ahora sí, quiero invitarte a Mateo capítulo 5, pero los versos 21 al 26. Y estos nos van a hablar de este principio basado en la justicia, que es la relación que tiene el cristiano con el enojo o la ira. Amén. Así que leamos estos pasajes que nos van a servir como el texto base de lo que Dios hoy día quiere compartirnos. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este pasaje nos habla acerca del concepto que yo introducía, la ira o el enojo. Y aquí particularmente Jesús nos ha estado hablando acerca del carácter del cristiano y de la influencia que el cristiano tiene en el mundo, donde hemos sido desafiados a mostrar ese carácter y ese carácter va a influenciar en los demás o va a generar reacciones en los demás, más aún cuando mostramos fruto de nuestras buenas obras. Y hoy particularmente nos vamos a enfocar en esas buenas obras de las cuales Dios nos ha desafiado a poder mostrar o poder evidenciar frente a las personas para que, si bien recuerdas la semana pasada, versículo 16 de Mateo 5, para que glorifiquen a nuestro Padre, para que Él reciba la gloria de lo que en ti y en mí ven las personas. Y eso también va a implicar que las personas van a evidenciar cómo reaccionamos ante situaciones de estrés, ante situaciones dolorosas, ante situaciones en las que nos engañen o intenten engañarnos o nos ofendan.
Recuerda que hay una bienaventuranza para aquel que soporta, para aquel que aguanta, para aquel que pasa la prueba de la persecución. Vamos a ser perseguidos por causa de la justicia. De hecho es interesante esto, en las bienaventuranzas 2 veces se menciona la justicia. La primera es en el versículo 6, cuando habla acerca de los que tienen hambre y sed de justicia. Pero en el versículo 10 se habla acerca de los que sufren por causa de la justicia. Así que en ambos contextos, estas buenas obras son resumidas por obras de obediencia, las que podemos dividir en 2 partes. Los actos de obediencia hacia Dios y los actos sociales en donde evidenciamos la obediencia social que viene como obediencia de parte de Dios. ¿Te que habíamos hablado acerca de la obediencia a nuestras autoridades, obediencia a lo que se había estipulado frente a nosotros, obediencia a nuestros padres, a nuestras autoridades en la iglesia? De diferentes formas estamos bajo autoridad y tenemos que obedecer esa autoridad que proviene de Dios. Durante la semana hablaba con alguien acerca de lo sorprendido que estaba sobre cómo la gente sobrepasa la autoridad y no manifiesta su cuidado ante la justicia. Ayer conducía, de hecho traía a Priscila del trabajo. Nos sucedió un par de veces donde personas mientras yo conducía hizo ciertas maniobras que prácticamente pudieron producir un accidente. Gente que fue muy osada, que hacía actos de adelantamiento y es fácil, incluso en circunstancias así donde vemos que otros no respetan las normas o las leyes, actuar con molestia, con enojo y reaccionar de una forma incluso hasta violenta. Pero hoy día Dios nos está desafiando a que como cristianos tenemos que tener una actitud distinta. Y Dios va a probar esa actitud. De hecho, somos sometidos constantemente a esa prueba para mostrar cómo se evidencia en nosotros el carácter del cristiano, el carácter que Cristo quiere que haya en nuestros corazones o en nuestras vidas. Así que el consejo general es evitar el enojo. Y vamos a hablar acerca del enojo, acerca de la ira, acerca de este principio de la justicia que Dios aplica en el carácter y cómo nosotros podemos actuar frente al enojo, qué tipos de enojo se conocen bíblicamente y cuáles son propositivos y cuáles son directamente negativos, cuáles tenemos que evitar y cuáles podemos usar para bien. Así que el mandamiento aquí parte con una, digámoslo, una restricción bastante osada. No matarás. Y tú podrías decirme, yo jamás lo he hecho y pienso jamás hacerlo. Y sí, es algo que como cristiano, si no como cristiano, no se necesita directamente ser cristiano para no querer matar o asesinar a alguien. Es totalmente transversal a la vida. De hecho, es uno de los actos legales o penales más castigados. El tema pasa porque Jesús recuerda el concepto de que Él no vino a abrogar la ley, sino que a cumplirla, pero a cumplirla como debía ser. Jesús nos habla de un principio aún más profundo que solamente el asesinato. Él no nos está hablando de que como cristianos no solo no debemos matar. Recordar también que esto aparece en Éxodo capítulo 20. Este es un mandamiento. Y el mandamiento hablaba de que no debía el judío, el que pertenecía a Israel, matar a otro. Sea de su tribu, sea de su nación o sea un extranjero. Salvo que, y esto es importante detallarlo, el Antiguo Testamento detalla que es totalmente deplorable el asesinato, salvo ciertas circunstancias. ¿Cuáles son estas? Cuando había una culpa y por ende una pena de muerte, porque se había ofendido el nombre del Señor, porque se había hecho otro acto de asesinato, y existía en el Antiguo Testamento para la cultura, para el pueblo judío, la pena de muerte. Y había un segundo concepto en donde era aprobada la muerte, y era cuando el pueblo de Israel tenía que destruir a las naciones paganas que estaban ocupando la tierra de Canaán. Era parte de el objetivo de la guerra y poder conquistar aquella tierra que Dios les había dado. Ahora, bajo la realidad actual, la pena de muerte y la guerra son dos acciones que como cristianos solemos rechazar, y solemos rechazar
Digo porque aún para muchos hay un conflicto de conciencia frente a esto. Es curioso que durante la semana, con todo esto de la sensible muerte de este pequeño que ha sido noticia a nivel nacional, y este litigio legal, este proceso judicial en donde no se ha determinado quién es el culpable de este acto muy penoso y muy lamentable, muchas personas alzaron la voz y pidieron algo que en algún momento estuvo en la legislación chilena, que era la pena de muerte. Ahora, esto genera debate y no vamos a entrar hoy en ese debate. Quizás algún día podamos conversarlo desde un punto de vista bíblico. Pero me llamó la atención que la gente volviera a hablar acerca del concepto de la pena de muerte, aprobándolo. Ahora el tema es que en el Antiguo Testamento la pena de muerte existía y también existía la muerte en los procesos de guerra. Pero aquí el Señor, y quiero llegar a esto, habla de un concepto más profundo acerca de el mandamiento del no matarás. Y el versículo 22 lo acompaña a un punto mucho más cotidiano. El rechazo, el enojo, la molestia o la ofensa a un hermano, comparándolo con el asesinato. Y aquí es donde uno dice, ¿qué? ¿Cómo el asesinato es comparable a enojarse y a decirle una ofensa a un prójimo, un hermano, alguien cercano o alguien que conocemos? ¿Cómo es comparable eso? Y vamos a ver el por qué. ¿Por qué para Dios es absolutamente rechazable? ¿Y por qué se nos exige a nosotros como hijos de Dios un carácter superior al que ha establecido la sociedad? Entonces, para los escribas y fariseos esto pareció anecdótico. Ellos obviamente querían de alguna forma restringir la aplicación del sexto mandamiento a solamente el asesinato. Pero ellos creían que cumplir este mandamiento era solamente evitar derramar sangre humana. Para Jesús es mucho más que esto. Jesús no estuvo de acuerdo con esta forma de aplicación del principio del mandamiento. Él en general sostuvo que la verdadera aplicación del mandamiento era más amplia. Este mandamiento incluye pensamientos, palabras, tanto así como las obras, o incluso acciones como el enojo o el insulto, tanto como el asesinato. El enojo se menciona en la Biblia varias veces. De hecho, el versículo 22 del que yo te hablaba recién, habla acerca de que cualquiera que se enoje contra su hermano es, y cito, un homicida. Es un asesino para Dios. Y vuelvo a poner un punto de exclamación en esto porque es anecdótico posiblemente para nosotros, pero realmente para Dios esto es profundo. Aunque no todo enojo es malo, incluso existe el concepto de la ira de Dios, hay enojos que pueden causar odio y que incluso pueden causar la muerte. Así que este enojo del que hablamos tenemos que comprender y entender hacia dónde quiere llegar o hacia dónde apunta. Hay dos pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de cómo debemos reaccionar los cristianos frente a esta actitud del enojo y que obviamente nos puede llevar a la ira. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y esto creo que es algo que les cuesta mucho a las personas, incluso a los cristianos. Y podemos analizar un poco este pasaje, luego el que viene, que está en Efesios 4. Este pasaje de Santiago nos dice: todo hombre sea pronto para oír. Eso quiere decir, dale más atención a las palabras y a los argumentos de los demás que a lo que tú prontamente quieres decir. Por eso luego sigue del tardo para hablar. He escuchado muchas veces que personas dicen: ¿sabes que no quiero que me digan nada?
No, ni me digas nada porque me voy a enojar más. Y no escuchamos lo que la gente nos tiene que decir. Probablemente ese que diga no te quiero ir más es porque no confía en la palabra del otro, porque cree que lo que va a decir es mentira o porque cree que es solamente un argumento para poder salvarse de la consecuencia de una falta. Pero la verdad es que si nos vamos al concepto mismo del amor, el amor nos dice, y esto duele, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta. Estamos aprendiendo acerca del amor. Se nos habló hace unas semanas acerca del amor dentro de los principios del fruto del Espíritu. Y estas actitudes no solemos nosotros demostrarlas cuando vivimos el amor. Así es el amor de Dios. Y ese amor que Dios nos está exigiendo va a implicar que le creamos a los demás, que soportemos a los demás, que les tengamos como mayores a nosotros y que por ende también, y aplicando la justicia de Dios, perdonemos. Ahora el punto es el siguiente: seamos pronto para oír, pero tardo para responder o para hablar. ¿Por qué? Porque ahora viene una segunda parte, una consecuencia. Cuando respondemos muy rápido, solemos herir, ofender o negarnos al argumento de los demás. Y eso nos lleva a ser prontos para enojarnos. Y aquí el consejo de Santiago es que seamos lentos para enojarnos. Entonces, nosotros como seres humanos sí podemos sentir enojo, podemos sentir ira, molestia, pero siempre y cuando seamos tardes para surgir en el enojo y rápidos para morir al enojo. Hay otro pasaje en la Escritura que está en Efesios 4, del 26 al 27, que nos hablan de algo muy semejante y que aplica al mismo principio. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Y nuevamente nos habla de este principio y cómo se debe manifestar en nosotros los cristianos. Aquí nos dice: sí, enójate, pero no peques. Hay cosas que nos pueden causar molestia, hay cosas que nos pueden causar ira, como ver injusticia, como ver que el hombre cada vez se aleja más de Dios y eso le ha llevado a corromperse a tal punto de que vemos en las noticias y vemos en la sociedad actos cada día más deplorables y reprochables. Vemos cómo la sociedad se desintegra frente al pecado y eso sí produce ira, eso sí nos hace enojar. Pero cuidado con lo que produce el enojo, cuidado con las consecuencias de nuestra ira. Por eso nos dice: enójate, pero no peques. Y luego dice: oye, si te vas a enojar, que esto sea rápido. Que la ira te lleve a una consecuencia santa, pero no una consecuencia que luego nos haga sentirnos mal o sentir vergüenza de lo que hicimos. Cuidado con las consecuencias de la ira. Cuidado en cómo respondemos cuando estamos enojados. Cuidado en lo que pensamos del otro cuando estamos enojados. Para Dios ya tu pensamiento, si está en contra de tu prójimo, es pecado. Y tanto así como si hubieras matado a alguien. Así que la vara de Dios está muy, muy alta. Esa es la exigencia de Dios para nosotros. Así que, aunque existe un enojo justo que está motivado por el amor, aquel enojo no desea mal a nadie, es amigable con los demás, pero es hostil con el pecado. El enojo verdadero, el enojo que Dios permite, que es un enojo justo, o como muchos llamamos un enojo santo, rechaza el pecado. No podemos nosotros aprobar el pecado ni permitirlo. Y aquí está la diferencia, o la referencia misma que Jesús hace también hacia el enojo que es injusto. Un enojo que es producido por el orgullo, por la vanidad, por el aborrecimiento, por la malicia, por la venganza. Aquí estamos hablando del manejo de la ira. El manejo de la ira en sí es un tema importante. Incluso quiero decirte una encuesta que pude leer en un libro hace un tiempo y dice que los cristianos que van a consejería a sus pastores o a sus líderes, del 50% de los casos están registrados que aquellos que van son por problemas de manejo de la ira. Así que es una cifra importante dentro de los cristianos.
Estamos hablando que todos aquellos que han ido a pedirle un consejo al pastor, de ellos el 50% es porque han tenido problemas con la ira y no saben cómo controlarla. La ira puede destruir la comunicación, puede romper relaciones, puede arruinar tu gozo, la alegría que Dios ha puesto en tu corazón, puede hacer que la salud de muchos también se vea de alguna manera restringida o tenga una consecuencia producto de este sentimiento y esta expresión. Y aquí lamentablemente la gente tiende a justificar su ira, no la acepta, no se responsabiliza sobre ella. De muchas formas luchamos contra la ira en diferentes grados. Tú pudieras decir, yo soy una persona sumamente calmada, pero quizás a veces tienes reacciones que tú mismo quisieras no tener. Así que afortunadamente la palabra de Dios tiene consejos, tiene principios sobre cómo podemos nosotros manejar la ira de una manera santa, piadosa y de cómo podemos también vencer la ira que es pecaminosa. Y por eso es importante que podamos nosotros diferenciar la ira que es pecado de la ira que no lo es. Hay un tipo de ira que la Biblia aprueba. A menudo la llamamos también justa indignación. Y Dios en muchas ocasiones nos ha mostrado que Él mismo se ha enojado, se ha irado. Pero el enojo de Dios es hacia la injusticia, el enojo de Dios es hacia el pecado, el enojo de Dios es hacia el rechazo de la verdad. Y si recuerdas, la semana pasada hablábamos de que Romanos capítulo 1 nos dice que por cuanto la gente rechazó la verdad, Dios dijo, ¿saben qué? Estoy cansado. Así que los entrego a sus pasiones vergonzosas, los entrego a su pensamiento pecaminoso, los entrego a sus intenciones que están corrompidas y permito que hagan lo que quieran. Pero su camino les lleva a la destrucción. Y ahora no me pueden decir que yo no he hecho nada, porque ya oportunidades suficientes le he dado al mundo. Y ese es el camino que hoy día la gente está llevando sin Cristo. Ese es el camino que hoy día la sociedad está llevando. Está yendo camino a su destrucción. A una destrucción ética, a una destrucción moral, a una destrucción política, a un camino de injusticia porque han rechazado la verdad. Y esto causa la ira, pero también la desilusión de Dios. Pero esta ira, ¿cómo se ha podido manifestar? A través de más evangelio, a través de más palabra, a través de enviar a personas que puedan hablarle a las personas, a los demás que no conocen al Señor, de que existe esperanza, que el evangelio nos acerca a Cristo. Esa es la forma en que se ha manifestado la ira de Dios, pero también a través de consecuencias que el hombre está pagando producto de sus hechos o de sus actos. Así que se nos permite estar airados. Leíamos recién Efesios 4:26 que dice, airaos, enójense, pero no pequen. Cuidado con las consecuencias. Sí podemos manifestar ira. En el Nuevo Testamento se usan dos palabras griegas para la ira. Una de ellas expresa pasión y energía, pero la otra agitamiento o un carácter hervoroso, es decir, que está hirviendo. Así que bíblicamente la ira es una energía dada por Dios con la intención de ayudarnos a resolver problemas, a poder luchar contra la injusticia. Algunos ejemplos de ira bíblica que podría compartir contigo son, por ejemplo, la confrontación que tuvo Pablo con Pedro. Cuando Pablo estaba dando un reproche frente a la actitud que tuvo Pedro junto a los judíos y los gentiles. En ocasiones Pedro tuvo cierta cercanía a aquellos que no eran judíos y que habían aceptado al Señor, pero en otras como que les hacía a un lado, no les permitía ser parte de, y esta actitud de ir y venir, de no ser de una sola línea o de una sola forma, causó la molestia de Pablo, quien le reprochó a Pedro esta actitud. Esto aparece citado allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versos 11 y 14. Así que esta actitud que tenía Pedro era una actitud que necesitaba de que alguien le reprendiera. Y esa fue la consecuencia de la ira de Pablo. Pero Pablo en ningún momento pecó.
en ningún momento ofendió a Pedro. No le dijo, eres un cobarde, Pedro, eres un hipócrita. No lo ofendió a ese nivel, sino que directamente reprochó la actitud. Y Pedro, probablemente con mansedumbre, entendió que debía cambiar esta actitud. También vemos cómo David está disgustado cuando el profeta Natán le comparte sobre una injusticia en el libro de Samuel. Incluso yo creo que la escena más icónica sobre esto es cuando tú y yo hemos leído de que Jesús se enojó a tal punto en que dio vuelta a las mesas en el templo de aquellos que estaban vendiendo. Y la mayoría ocupamos ese ejemplo como una ira santa en donde Dios está rechazando el pecado que se estaba produciendo en ese momento. Estaban ocupando un lugar santo para hacer actividades comerciales. Y eso es totalmente reprochable y el Señor actuó. Y también muchos han ocupado esta escena para justificar actos violentos. El Señor no fue violento, el Señor fue santo. Él hizo algo que cualquiera como Cristo debería haber hecho en ese momento y no haberlo permitido. Pero era algo tan común que la gente se había acostumbrado a poder evidenciar. Así que vemos diferentes tipos de actitudes o acciones de ira con una intención santa o correcta. Pero hay que notar que ninguno de estos ejemplos de ira involucró autodefensa, sino que la defensa de otros o de un principio. La ira nos debe llevar a ese tipo de justicia, donde rechacemos que otros sean dañados y rechacemos que principios del reino de Dios sean de alguna manera basureados o sean contrarios a lo que está haciendo la sociedad. Pero ninguno de nuestros actos de ira puede herir al otro o puede ir en contra de uno de los principios del reino de Dios. Así que la ira se vuelve pecado cuando uno es mostrada por el egoísmo. De hecho, Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando está basado en nuestro egoísmo, cuando nos hacemos valer por nosotros mismos y nos hacemos incluso los heridos o los sentidos por cosas que no son realmente así. No estamos obrando en la justicia de Dios, como dice Santiago 1:20. Pero también es pecado cuando el objetivo de Dios es distorsionado. Cuando hacemos algo en contra de los principios de Dios o de lo que Dios ha demandado de nosotros. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquiera que sea, todo hacedlo o hacedlo todo para la gloria de Dios. Si hacemos algo que va en contra de la gloria de Dios, nos va a llevar también al pecado. Si esta ira o enojo que tú puedas sentir va en contra de darle gloria a Dios, está haciendo pecado. Cuando estás enojado con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, esposa, con tus padres, y actúas de tal forma que le quitas o le restas la gloria a Dios, estás actuando en pecado. Y también cuando esa ira persiste, cuando dejamos que esa ira se vuelva constante en nosotros, también estamos pecando, porque estamos desobedeciendo a la enseñanza de Dios, que nos dice que no podemos hacer que nuestro enojo persista. Me gusta esta forma de decirlo del apóstol Pablo, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si traduces eso de una forma más literal es que no pase de la tarde o de la noche hasta que tú ya hayas arreglado tu situación. Y eso es algo que yo reconozco que en ocasiones me ha faltado o me ha costado. Gracias a Dios esta parte de mi vida la he ido desarrollando con el paso del tiempo, pero sí debo reconocer que hace años para mí era un poco más común no enojarme solo un día, sino que una semana, 2 o 3. Tenemos episodios que pudiéramos contar con Elisa donde prácticamente 1 o 2 semanas dejábamos de hablarnos. Pero la verdad es que esas situaciones o la razón de ellas eran tan básicas. Y yo sé que Dios ha tratado con él y ha tratado conmigo. Ambos ya podemos reconocer que somos mucho más maduros que hace muchos años atrás. Pero ¿cuántos dejan de hablar con otro porque están enojados? ¿Cuántos otros de lleno dejan de compartir, no van a visitar, no van a estar con sus seres queridos porque están molestos? ¿Cuántos han roto relaciones de años porque están enojados?
Yo creo que incluso si empezamos a analizar un poquito, pudiéramos darnos cuenta de que hay más de alguna relación rota que no hemos perdonado y que no hemos pedido perdón y que al día de hoy nos acordamos de esa persona y nos causa ira o nos causa enojo. Yo creo que tú y yo pudiéramos reconocer ciertos episodios, acciones o acontecimientos que nos llevaron al enojo y que jamás saldamos. Y eso quiere decir que estamos en deuda. Así que no se puede poner el sol sobre nuestro enojo. Desafortunadamente la ira, el enojo es venenoso. Carcome nuestra vida. Y incluso también hace que nuestra relación con Dios sea distorsionada producto de esta actitud. La ira también se vuelve pecado cuando el airado rehúsa ser tranquilizado, cuando guarda rencor, cuando lo guarda en su interior. Y esto puede incluso en muchas personas causar irritabilidad, puede causar depresión, incluso por cosas pequeñas. Con frecuencia también estas actitudes pueden no tener relación o no tener un fondo realmente, sino que por una cosa muy pequeña. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Sabes qué? Lo he mencionado en otras veces. Es más sencillo perdonar, es más sencillo olvidar el agravio en el momento que perdonar después de ser ofendido. Es más sencillo evitar molestarme por algo que me digan o por algo que hagan, que luego de eso sentirme mal en mi interior, sentir que me fallaron, que me ofendieron y estar perdonando por eso. Es difícil, porque hay que armarse de valor para perdonar. Hay personas que incluso buscan argumentos para perdonar. Y el argumento es súper simple, porque Dios lo demanda. Y porque Dios nos dice, si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, a ti y a mí Dios no nos va a perdonar. Así que no hay mejor argumento que ese. Pero antes que el perdón, debemos nosotros pasar por alto la ofensa. Ahora bien, hay ofensas que tienen que ser corregidas. Porque si también se pasan por alto, y es una enseñanza que me ha dado constantemente el pastor, si pasamos por alto ciertas ofensas que son reiterativas, no van a poder ser corregidas en quien las causa. Es decir, si alguien te ofende y te falla, y tú lo dejas pasar, y te ofende y te falla, y te ofende y te falla, eso se vuelve una actitud constante en el otro. Tenemos que enseñar, tenemos que reprender con amor y con mansedumbre. Tenemos que pasar por alto la ofensa, pero también tenemos que enseñar al otro para que no la haga. Porque quizás no es solo contigo que está teniendo esa actitud, sino que también quizás con otras personas. Así que podemos manejar la ira bíblicamente, reconociendo y admitiendo nuestra ira egoísta y que tenemos un erróneo manejo del enojo como un pecado. Debemos confesar que nos cuesta y que necesitamos la ayuda de Dios para superar esto. Así que podemos enojarlo bíblicamente. Y Dios nos está diciendo de esta forma que debemos superar la prueba. Muchas veces también el pastor me ha enseñado esto, que Dios pone gente en nuestra vida para que nos ayude a crecer en nuestro carácter. Y nos va a poner gente sumamente difícil. Gente que va a ser muy difícil de soportar. Gente que va a ser como una espina en tu vida, en tu pie, que es difícil de quitar. ¿Te ha pasado alguna vez que hay una espina que no te puedes sacar y que te cuesta sacar y que prácticamente tienes que herirte o rasgarte un poco la piel para lograr sacarla? Van a haber personas así en tu vida. Y puede parecer un poco desesperador o que cause desesperanza. Pero la verdad es que Dios quiere formar tu carácter. Dios quiere enseñarte para que soportemos las pruebas y podamos con ello producir en nuestras vidas paciencia. Y la paciencia va a producir aún más prueba para que seamos perfeccionados. La paciencia también se determina como la capacidad de soportar. Es fuerza interior para poder pasar cada una de estas situaciones. Es resistencia de parte de Dios. Debemos entender que Dios es bueno y que todas las circunstancias que nosotros vivimos nos van a ayudar también a formarnos. Así que podemos manejar el enojo bíblicamente. Esto es importante también en casos de injusticia.
especialmente cuando es hecho por hombres que son malvados y que tienen intenciones malvadas. Pero podemos confiar en Dios, porque esto significa que Dios tiene el control de las situaciones y que podemos dejarle a Dios y a su ira la consecuencia de esos actos. Así que no paguemos mal por bien, no paguemos ni mal por mal, no seamos egoístas en nuestra forma de actuar, manejemos la Biblia de esta forma. De hecho, quiero terminar con el consejo de Efesios 4. Efesios 4, en los versículos 15 y luego del 25 al 32, nos resumen toda esta actitud y esta forma en que nosotros vamos a vencer el enojo. Efesios 4:15 dice de la siguiente forma: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego desde el 25 en adelante dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y la verdad es que aquí quiero entregarte finalmente 4 consejos para poder superar el enojo. Primero, el versículo 15 nos hablaba de que debemos ser honestos y debemos hablar. Vas a superar la ira si hablas con los demás y si hablas en verdad. Si guardamos las cosas, si mentimos, vamos a generar más conflicto e ira. ¿Y sabes qué produce también ira? Que alguien nos mienta. Hablemos en verdad, digamos la verdad. Una de las cosas que mi mamá siempre constantemente me ha instado y me ha enseñado es que sea sincero y que pueda decir las cosas en el momento correcto. Así que no debemos permitir que lo que nos está molestando crezca hasta perder el control de nuestras vidas. Es importante que manejemos y compartamos lo que nos molesta antes de que llegue al punto de la ira con otra persona. También tenemos que ser oportunos para hablar. Tenemos que tener un momento en que quizás nos lleva la ira, pero otro en que la terminemos correctamente. Así que la gente también no va a ser capaz de poder entendernos si no hablamos con ellos. Tercero, tenemos que atacar el problema. Efesios 4:29 nos hablaba de esto. Así que debemos recordar que tenemos que estar bajo control de nosotros mismos y de nuestra voz interior. Y finalmente tenemos que actuar, no reaccionar. La reacción es una consecuencia de algo. El actuar es vivir constantemente de una forma. Finalmente Dios nos está diciendo: perdonemos, pasemos la prueba de esta forma. Debemos actuar para resolver cada uno de nuestros problemas. No podemos ser controlados por una actitud, sino que nosotros somos quienes las controlamos. Y vamos a superarla siempre y cuando tengamos control propio. Y esto es dominio propio. Amén. Así que Dios nos ha instado hoy al manejo de la ira y del enojo en nuestras vidas para que podamos aplicar en nosotros la justicia de Dios. Oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias por tu enseñanza. Gracias por tus consejos para nuestra vida. Queremos, Señor, adorarte y bendecirte porque estás formando a través de esta serie de mensajes y a través de lo que está compartiendo tu iglesia nuestro carácter, Señor. Ayúdanos, Padre, e instanos a crecer en la fe. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Muchas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Bendecimos tu vida, bendecimos tu hogar, que Dios siga iluminándote, que siga instándote a crecer. Recuerda que el día de mañana tenemos nuestro bloque infantil. En este espacio tenemos una cápsula para los más pequeños que el Señor está compartiendo constantemente.
Y a las 5 de la tarde tenemos nuestro culto de alabanza y adoración. Es una celebración donde adoramos a nuestro Dios y somos agradecidos por lo bueno que ha sido con nosotros. Así que te bendigo y que puedas disfrutar también este día. Chao.